Buenas noches, jóvenes. En esta oportunidad vamos a trabajar con la clase número 4, la cual nos dice primero que vamos a ver el día de hoy los verbos en presente simple, ¿no? O también llamado el simple presente, ¿no? ¿Y cuáles son los que vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a trabajar con los pronombres más conocidos. El he, el pronombre she y el pronombre it. Esos son los clásicos. Profesor, también tenemos el you, también tenemos el we, también tenemos el they, pero el día de hoy vamos a trabajar solo con estos clásicos, con el he, she, it. ¿Por qué vamos a trabajar con esos, profesor? Porque generalmente cuando trabajamos con esos pronombres, el verbo sufre modificaciones. Miren, por ejemplo, aquí tenemos, como sabemos, pronoun, ¿qué significa, profesor? Pronoun, significa pronombres. Verbs, vienen a ser los verbos, y example, un ejemplo que estoy colocando para que ustedes logren identificar, profesor. Ahora, miren, yo aquí tengo el primer pronombre. ¿Cuál es el primer pronombre? He. El primer pronombre es he. El verbo es like. Profesor, y yo observo que aquí cambia el verbo. Claro, miren, cuando yo combino el pronombre he con el verbo like, cambia, miren, se agrega la letra S. ¿Cómo sería el correcto uso, profesor? Sería, he likes classical music. He likes classical music. Entonces, mira, agregamos la letra S al último del verbo. He likes classical music. ¿Qué significa, profesor? A él le gusta la música clásica, ¿no? Profesor, ¿también funcionaría con she? Claro. Tú lo podrías colocar aquí she también, mira. Te puedes colocar acá she y funcionaría igualito, profesor. She también. Funcionaría igualito she. Ya, profesor, funciona igualito. Ahora vamos con el siguiente. El she. Profesor, aquí tenemos she. She, ¿qué significa, profesor? Ella. Y life o live. ¿Y live qué significa, profesor? Live. Live significa vivir, ¿no? En este caso, ¿cómo sería, profesor? Aquí veo que también el verbo cambia en una oración, ¿no? Por ejemplo, acá dice, she lives in Perú. She lives in Perú. ¿Y qué es lo que me está diciendo ahí, profesor? Que ella vive en Perú. Pero, profesor, también podría ser con he, claro, mira, lo coloco aquí. También podría ser con he, también, profesor. Ya, profesor, correcto. Funciona igual, ¿no? Claro, con he o con she. Funciona igualito, profesor. Acá, profesor, yo lo voy a colocar he, ¿ya? Para de repente, para trabajarlo bien. He. Lo voy a trabajar con he, profesor. Aquí, ¿cómo sería, profesor? Acá tenemos have. ¿Qué significa, profesor, el have? El have significa tener. Have, tener. Y acá, mira, mira, el verbo, profesor, el verbo yo veo que cambia cuando tú trabajas con he. Claro, mira, ya no es, acá es have, pero el verbo, ¿cómo ahora cambia? Con has. Y entonces, ¿cómo sería, profesor? He has a computer. He has a computer. ¿Y qué significa esto, profesor? Él tiene una computadora. Pero, profesor, ¿con he no funcionaría? No, también con she también funcionaría. Yo lo puedo colocar aquí, she, y funcionaría igualito. Sino que el verbo, yo quiero que te des cuenta que el verbo cambia, mira. El verbo sufre una modificación. Ahora, ¿qué significaría acá? Ella, she has a computer. Ella tiene una computadora. Entonces ahí cambia. Ya, profesor, ya me di cuenta que ahí cambia. Profesor, ahora, mira, vamos a trabajar con el otro verbo. Tenemos come. Come. Se escribe come, pero se pronuncia come, ¿ya? Se escribe come, se pronuncia come. ¿Qué significa? Venir o viene. Y cuando lo juntamos, profesor, el pronombre con el verbo, hay una modificación. Claro, profesor, mira, yo observo que aquí, mira, he, H es he. ¿Cómo se pronunciaría, profesor? He comes from Italy. He comes from Italy. ¿Qué me está diciendo aquí, profesor? Él viene de Italia. Pero, profesor, también solo con he funcionaría, no, también funcionaría con she, profesor. También funciona con she. Allá, ¿ahí cómo sería? She comes from Italy. ¿Qué me está diciendo? Que ella viene de Italia. Acuérdate, el comes es venir. Ahora tenemos, mira, con go, profesor. Acá tengo aquí el verbo go. ¿Qué significa, profesor, el verbo go? Es ir, go. Se escribe go, pero se pronuncia go, es ir. Pero, profesor, yo observo que aquí sufre una modificación cuando trabajo con el she. Acá dice, she goes to the gym. She goes to the gym. ¿Qué me está diciendo ahí, profesor? Que ella va al gimnasio. Pero, profesor, ¿solo funcionaría con she? No, también funcionaría con he. Acá ¿cómo sería, profesor? He goes to the gym. ¿Ahí qué está diciendo? Que él va a el gimnasio. Correcto, profesor. Ya, funciona con los dos, así es correcto. Seguimos, miren. Ahora, profesor, yo observo que aquí también que vamos a trabajar con question. Profesor, ¿qué significa question? Son las llamadas preguntas y acá donde dice negative. Negative, question y negative. Profesor, ¿qué se refiere esta parte? Que vamos a trabajar con oraciones, vamos a trabajar con
Preguntas utilizando el presente simple. Preguntas utilizando el presente simple y respondiendo en negativo y en afirmativo. Correcto, ¿ya? Profesor, aquí questions son preguntas, pero cuando alguien te diga answers, mira acá se escribe answer, pero se pronuncia answers. Es positives answers. ¿Qué me está diciendo acá, profesor? Respuestas positivas. ¿Y acá qué tengo? Negative answers. ¿Y qué me está diciendo? Respuestas negativas. Acuérdate, answer es respuestas. Y positive, respuestas positivas. Y negative answer, ¿qué? Respuestas negativas. Ah, ya, profesor, ya te entendí. Entonces, profesor, miren, yo acá observo que aquí tengo, profesor, por ejemplo, el primero. Acá, ¿qué me diría, profesor? Que si yo trabajo hasta ahí nada más, profesor, sería He live in USA. Mira, se escribe USA, pero se pronuncia USA, USA. He live in USA. Pero, profesor, ¿yo cómo me doy cuenta que es una pregunta, profesor? Porque adelante tiene que ir, adelante, ¿qué tiene que ir, profesor, adelante? Cuando estoy trabajando con el he, adelante, o con el she, adelante, ¿qué va? Va el does. Va el does, adelante va el does. Y profesor, ¿y cómo sería la respuesta positiva? La respuesta, si él vive en Estados Unidos, ahí me está diciendo, él vive en Estados Unidos, me está haciendo una pregunta. Si la respuesta es positiva, ¿cómo sería? Yes, que significa sí. Luego trabajamos con el pronombre he y luego el does. Pero profesor, ¿qué pasaría si fuera una respuesta negativa? Vamos a imaginar que él no vive en Estados Unidos, él vive en Canadá, vamos a imaginar. La respuesta, ¿cómo sería? No, he does not. Pero profesor, yo veo que a veces lo abrevian. Claro, correcto, se puede abreviar. No, he doesn't. Sería no, he doesn't. No, he doesn't. Correcto, profesor. Ah, ya te entendí, profesor. Ahora también, profesor, observo también que no solo funciona, profesor, con el he, profesor, también funciona con el she. Claro, con el she. No es necesario que el profesor siempre va a ser el he. También puede ser el llamado she, ¿no? Correcto, profesor. Ahí te entendía. Ahora, mire, si yo lo trabajo aquí, profesor, she work at school, ¿qué diría ahí, profesor? Ella trabaja en el colegio. Pero yo, profesor, ¿yo cómo me doy cuenta que es una pregunta? Porque adelante va a ir el does. Se escribe does, pero se pronuncia does. Does she work at school? ¿Qué me está diciendo? Ella trabaja en el colegio. Ella trabaja en el colegio, me está preguntando. Si la respuesta es correcta o la respuesta es positiva, ¿qué diría? Yes, she does. Ah, ya, profesor. Pero ¿qué pasaría, profesor, si la respuesta es negativa? Vamos a imaginar que ella no trabaja en el colegio, sino trabaja university, en la universidad. La respuesta sería no, she, estamos hablando del pronombre, no te olvides, el pronombre ese no cambia aquí, no, she doesn't. Ahí está, las dos formas abreviadas. Esa es la respuesta en negativo. Pero profesor, sí, pero vamos a imaginar, profesor, que ahora yo trabajaría, por ejemplo, vamos a imaginar con el you. Con el you. Entonces, para ello yo te voy a enseñar aquí cuando tú trabajes con el you, trabajes con el you y también trabajes con el he y trabajes con el she y con el llamado it, ¿ya? Profesor, para las preguntas, cuando tú trabajes con he, she, en las preguntas vas a utilizar el does o el does, el does. Pero profesor, cuando tú trabajes con el you o con el I, con el you o con el I, por ahora hay más pronombres, pero por ahora con esto, cuando tú trabajes con el I y con el you, vas a utilizar el do o el do, do. Para preguntas, profesor, ¿eso dónde lo voy a utilizar? Para preguntas. Cuando tú realices una pregunta, cuando trabajes con el pronombre he, con el pronombre she y con el pronombre it, vas a utilizar el does. Pero cuando trabajes con el pronombre I o I y you, vas a utilizar el do. Correcto. Ah, ya, profesor. Pero en positivo, ¿cómo sería, profesor, en positivo? Profesor, ¿siempre va a ser positivo una pregunta? No, puede ser negativo. Si la pregunta es en negativo, ¿cómo sería? Don't. Don't. ¿Cómo sería en negativo? Sería don't. Profesor, abajo, ¿cómo sería en negativo una pregunta? Does, doesn't, doesn't. Ah, ya, profesor. Así también podría empezar una pregunta en negativo. Claro, no siempre una pregunta puede empezar en positivo, también puede empezar en negativo. Ah, ya, profesor, ya te entendía. En este caso, profesor, yo observo que tú acá has colocado de las dos maneras. Aquí tengo el tú. Pero acá, profesor, yo veo que estás trabajando con el pronombre you. ¿Qué me está diciendo acá?
You like chicken. ¿Qué dice ahí, profesor? ¿Te gusta el pollo? Ah, ya. You like chicken. ¿Te gusta el pollo? Pero adelante, cuando es pregunta, ¿cuál va a ir, profesor? ¿El das o el do? No, profesor, iría el do, porque estoy trabajando con el you. ¿Y cuál sería la respuesta? ¿Te gusta el pollo? ¿Tú qué vas a responder? Yes. Si sí te gusta, sería yes. A mí sí me gusta. O sea, yo. ¿Y yo cómo se dice en inglés? Se dice I. Yo se dice en inglés, sí. I do. Yes, I do. Pero ¿qué pasaría? Vamos a imaginar que te gusta el pescado, o sea, el fish. ¿Te gusta el fish? ¿Cómo sería la respuesta? No, I don't. No, I don't. No, I don't. No, I don't. Pero profesor, ¿siempre va a empezar con una pregunta en positivo? No, también puede ser en negativo. Por ejemplo, aquí puede ser, mira. En este caso, en esta pregunta, ¿cómo sería? ¿No te gusta no te gusta el pollo? Don't you like chicken? Don't you like chicken? ¿Qué me está diciendo? No me gusta el pollo. Si tu respuesta es positiva, ¿cuál sería? Yes, I do. Y si tu respuesta es negativa, no, I don't. Correcto. Ah, ya, profesor, ya te entendí. Ya, muy bien. Pero, profesor, hasta aquí yo veo que tú trabajas con el das, trabajas normal, pero también puedes trabajar con otra palabrita, con el where, con otra pregunta. Claro, profesor. No siempre vas a trabajar con el das adelante, también puedes utilizar el where. El where, profesor, ¿para qué es, profesor, el where? ¿Qué significa? ¿Dónde? El where significa dónde. El what, ¿qué significa, profesor, what? What significa qué. ¿Ya? Con eso, son los clásicos. Profesor, ¿cuál es el otro? El que también es importante que lo vayas conociendo. How much. How much. Profesor, how much, ¿qué significa? ¿Cuántos? How much significa cuántos. ¿Ya? How much. How much o how much. Se escribe how much, pero significa cuántos. How much significa cuántos. Ah, ya, profesor, correcto, excelente, ya. Where es dónde. What es qué. Y how much es cuántos. Ah, ya, profesor, excelente. Acá, ¿cómo sería, profesor? Si estoy trabajando con he, ¿qué diría? ¿Con cuál trabajaría, profesor? Con das, ¿no? ¿Y cómo se leería, profesor? ¿De dónde él viene? Where es dónde. ¿De dónde él viene? Acá, mira, podrías colocar Spain o Italy. ¿O cómo podría ser la respuesta correcta, completa, profesor? Sería así, mira. He comes, lo podrías colocar así. He comes, él viene, he comes from. La pregunta correcta, he comes from Spain. Él viene de España. Ah, ya, profesor. Así sería la respuesta completa, claro. Y acá también, profesor, ¿cuál podría ser la respuesta completa? Sería he comes también. O she, vamos a colocarle con she, ya de repente con she o con he. Funciona con ambos, ya, con he o con she. Con ambos. He comes. ¿De dónde viene, profesor? Viene de Italia, me está diciendo. From Italy. Ah, ya, profesor, así sería la respuesta completa. Claro, he comes from Italy. Ah, ya, he comes from Spain. ¿Qué significa Spain? Que él viene de España. Abajo, he comes from Italy. Él viene de Italia. Ah, ya, profesor. Esa sería la respuesta completa, ¿no? La respuesta completa y correcta. Excelente, profesor. Sino que ahí lo había colocado de manera abreviada. Ahora vamos a realizar una lectura para ir comprendiendo estos puntos que habíamos trabajado anteriormente, ¿no? Vamos realizando una lectura para ir analizándolo poco a poco. Acá, ¿qué me está diciendo, profesor? Talking about Boris and Angela. Boris, talking about, ¿qué significa, profesor, talking? Hablando about, acerca de. Acuérdate, about es acerca de. Esta palabrita siempre lo vas a encontrar, profesor. Por ejemplo, talking about COVID-19, hablando acerca del COVID-19. Talking about e-commerce, hablando acerca del comercio electrónico. Y así sucesivamente. Talking about English o English, hablando acerca de inglés. Correcto. Y así sucesivamente. ¿Ya, jóvenes? Entonces empezamos. En este caso, ¿qué me está diciendo la lectura? Boris 25. ¿Qué me está diciendo acá? Boris 25. Me está diciendo que Boris tiene 25 años. Is an engineer. Ahí me está diciendo que es un ingeniero. Ah, ya, correcto, profesor. Ahora viene, mira. Profesor, yo acá veo que dice el comes. Yo veo que acá, profesor, se agrega una letra S. Claro, porque el verbo normal es come. ¿Y qué significa come? Viene. Entonces, acá, ¿cómo sería? Él viene, he comes from Canada. Él viene de Canadá. Correcto. But. Profesor, yo veo que acá hay la palabrita but. ¿Qué viene a ser el but? But significa pero. Y acá dice now. Now, ¿qué significa? Now,
como la semana pasada les había explicado now o right now, acuérdate, now o right now es ahora. Ahora. Now o right now es ahora. Allá, profesor, es ahora. Correcto, allá. Pero ahora, he lives. ¿Qué me está diciendo acá? He, y acá veo también que el verbo cambia, profesor. Ahora es lives. Él vive in USA. Pero ahora él vive en Estados Unidos de América. USA. ¿Cómo se pronuncia USA? ¿Cómo se pronuncia? USA, correcto. Ahora tengo aquí otro, profesor. Me va abajito. He works. Mira, acá también cambió el verbo. He works for a software development company. He works for a software development company. ¿Y qué es lo que me está diciendo ahí? Él trabaja para una compañía. Development, ¿qué significa, profesor? Desarrollo de software. Él trabaja para una compañía de desarrollo de software. Luego acá también veo que cambia, profesor. He works. Otra vez, mira acá. He works 12 hours a day for 2 weeks. Ah, ya, profesor. He works 12 hours a day for 2 weeks. ¿Qué es lo que me está diciendo acá, profesor? Él trabaja 12 horas, hours, se escribe hours, pero se pronuncia hours, 12 horas al día, for 2 weeks. También es importante que ustedes sepan qué significa, profesor, week. Week significa semana. Ah, ya, profesor, week significa semana. Sí, correcto, profesor, week significa semana. Ah, ya. Pero ¿qué pasaría, profesor, si yo tengo la palabrita weekend? Weekend. 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 End. Weekend. ¿Qué me estaría diciendo en weekend? Weekend significa fin de semana. Weekend. Weekend es fin de semana. Ah, ya, profesor. Weekend es fin de semana. Ah, ya. Week es semana y weekend es fin de semana. Correcto. Excelente, profesor. Seguimos, profesor. Luego acá dice, ahora veo que acá el have cambia, profesor. Antes era have, ¿no? Pero ahora con el he cambia. Sería, he has 2 weeks holiday. Profesor, holiday. ¿Qué significa holiday? Es bueno que vayan aprendiendo algunas palabras para su gramática, ¿no? Holiday. Escribe holiday, holiday, pero se pronuncia holiday. ¿Y holiday qué significa, profesor? Vacaciones. Holiday son vacaciones. Holiday son vacaciones. Holiday son vacaciones. Correcto. Ah, ya, profesor, vacaciones. Pero él tiene 2 semanas de vacaciones. Pero él tiene 2 semanas de vacaciones. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que él trabaja 12 horas al día por 2 semanas y él tiene 2 semanas de vacaciones. O sea, al mes él trabaja 2 semanas y tiene vacaciones 2 semanas, correcto. Ahora, luego que viene, profesor, luego observo que acá dice he earns. ¿Qué significa, profesor, earns? Él gana $200 al día. He earns 200, acuérdate. ¿Cómo se dice 100 en inglés? 100. Y 200, 200 a day. Ahora que dice, in his free time. Free time, ¿qué significa, profesor? Free time. Free time. Si nosotros sabemos, free, ¿qué significa? Free significa libre. Free es libre. Pero si yo, profesor, coloco free time, ¿qué sería? Tiempo libre. Free time sería tiempo libre. Ah, ya, profesor. Free time es tiempo libre. Excelente, profesor. Ya te entendí. Free time, excelente. ¿Y acá qué es lo que me está diciendo? En su tiempo libre, he goes. ¿Por qué ahí cambia, profesor? Porque acuérdate, estamos trabajando con el pronombre he. He goes to the gym. Pero en su tiempo libre, él va al gym, va al gimnasio and play soccer. In his free time, he goes to the gym and play soccer. ¿Qué me está diciendo? Que él va al gimnasio y juega fútbol. Y por último, acá dice, he isn't married. Acuérdate, ¿te acuerdas cuando yo te enseñé la semana pasada? Is not. El is not, ¿qué significa, profesor? Que no es, ¿no? Is not es que no es. Is sería que sí es. Pero si tú agregas el not, no es. Pero él no es o no está, pero él no está married. Married, ¿qué significaba? Él no está casado. Is married. Él no está casado. Pero ¿qué pasaría, profesor, si en vez de casado dijera single o single? Single. ¿Qué significa single, profesor? O single. Se escribe single, pero se pronuncia single. Significa soltero. Ah, ya, profesor, correcto, soltero. Excelente. Está muy bien. Vamos con la segunda lectura. Ahora me habla de Ángela. Ángela 35. 35. Ángela 35. ¿Qué me está diciendo? Que Ángela tiene 35 años y es italiana. She is a nurse. Ella es una enfermera
and she teaches at a university. ¿Qué me está diciendo? Que ella es una enfermera y ella enseña en una universidad. Ah, ya, correcto. She's a nurse and she teaches at a university. ¿Ya? Entonces ahí lo que me está diciendo es que ella es una enfermera y aparte que enseña en la universidad. Correcto. Ahora tengo abajo, mira, she lives. Ella vive en, she lives in Roma and works with her husband Victorino. ¿Qué me está diciendo? Que ella vive en Roma and works with her husband. ¿Qué me está diciendo? Husband. Profesor, ¿qué es husband? Husband es esposo. Husband es esposo. Pero profesor, ¿qué sería? ¿Cómo sería esposa en inglés? Se escribe wife. Se escribe W, mira. Wife, se escribe wife, pero ¿cómo se pronuncia, profesor? Wife. Se pronuncia wife, ¿y qué significa? Esposa. Esposa. Wife. Esposa. Correcto. Allá, profesor. Husband es esposo y wife es esposa. Correcto. Allá, profesor. Excelente. Te entendí. Luego seguimos. She likes. Mira, acá cambia el verbo también. Así se va agregando una letra. Ella, she likes working at the clinic. Ella le gusta trabajar en la clínica. Ah, ya, profesor, le gusta trabajar en la clínica. In her free time. Acá cuenta nuevamente, profesor. Ah, ya, profesor, acá veo que también. En su tiempo libre, she writes songs. ¿Qué está diciendo? Ella escribe songs. ¿Qué son, profesor? Songs. She writes songs. ¿Qué son? Canciones. Ella escribe canciones. Ella escribe canciones y camina and walks her dog. Y camina con su perro. Luego viene, she earns about, acá me está diciendo 50,000, ¿no? 50,000 a year. Ella gana cerca de $50,000 al año. ¿Ya? Ella gana, she earns about 50,000 a year. Ella gana cerca de $50,000 al año. ¿Ya? Correcto, joven. $50,000 al año, a year. Y por último vamos a responder estas preguntas, profesor. ¿Qué me está diciendo acá? Where does he come from? ¿De dónde él viene? Acá dice, tengo que responder estas preguntas. ¿De dónde él viene, profesor? Where does he come from? ¿Cómo sería la respuesta? ¿De dónde él está viniendo? Según lo que yo observo, profesor. ¿De dónde él viene? Según acá las preguntas. ¿De dónde él viene? Él viene de Canadá. Entonces, acá, ¿cuál sería la respuesta, profesor? Yo lo puedo colocar de dos maneras, profesor. Lo voy a colocar así. Lo puedo colocar de frente. ¿De dónde viene, profesor? Le puedo colocar Canadá. Pero si tú lo quieres colocar más formal, ¿cómo sería, profesor? Sería he comes from, más formal. He comes from Canadá. Correcto, profesor. Más formal. Ejemplo. Acá dice, él vive en España. Does he live in Spain? ¿Él vive en España? No, profesor, yo veo que él no vive en España. ¿Él dónde vive según lo que me dice la oración? Él vive en Estados Unidos. Ah, ya, profesor, veo que él vive en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo sería, profesor, la respuesta aquí? Si no vive, sería no. Correcto. No. He doesn't. No, he doesn't. Ah, ya, profesor. Acá luego la otra pregunta. Does she live in Italy? ¿Ella vive en Italia? Según lo que está ahí, profesor, ¿ella vive en Italia? Según observo aquí, ¿ella vive en Italia? No, profesor, ¿acá dónde vive ella? ¿Ella vive en Italia, sí o no? Sí, profesor. She live in Roma. Ah, ya, profesor, sí vive, ¿no? Ah, ya. ¿Cómo sería acá, profesor? Yes. Colocaría yes. She does. Correcto, profesor. ¿Ella tiene un perro? Sí, profesor, sí lo menciona también ahí en la lectura. Yes, coma, she does. He likes hijab, ¿lo menciona? No, she doesn't. No, she doesn't. No, he doesn't. No, he doesn't. How much? How much does he earn? ¿Cuánto gana él acerca? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto él gana aproximadamente? ¿Cuánto él gana? Él gana $200. Entonces, ¿él gana cuánto? Él gana $200 dólares. Correcto, profesor. Acá sería 200. Y entonces, profesor, esas son todas las preguntas relacionadas a lo que tiene que ver con el trabajo del día de hoy.
Muchas gracias por la atención, jóvenes. Muchas gracias por la atención.